Queridísimos oyentes, le damos el más cordial saludo desde AMPC directamente en los Estados Unidos con otro episodio de nuestra programación Aroma al Cielo, donde cada día traemos voces de vida que nos inspiran y transforman nuestros corazones. Hoy tenemos el inmenso honor de tener a la pastora María Elena directamente desde Argentina, quien nos contará hoy su historia y todos los pasos que la han llevado hasta el ministerio. Pastora, nos complace tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Amén, Dios le bendiga. La verdad que para mí es un honor, un privilegio de parte de Dios. Amén, porque uno a veces uno no piensa estar en esta situación. Amén, pero Dios permite todas las cosas, Dios sabe y hace conforme a la voluntad de Él. Así que estamos bien, bien, gracias al Señor en este día. Claro que sí. Y bueno, para no hacer largos este programa y ir al punto, Pastora, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tus inicios, cómo fue tu infancia y qué influencia tuvo en tu entorno hasta el día de hoy. Amén. Y bueno, he conocido al Señor cuando estaba por cumplir 16 años, eh, una familia muy humilde, donde realmente tenía mis padres, mi papá era muy violento y la verdad que yo por ser la hija mayor he sufrido muchísimo por cuidar a mis hermanos y mi papá siempre era un hombre violento, donde siempre le golpeaba a mi mamá y eso iba generando en mi corazón mucho odio, mucho resentimiento. Y siempre le decía a Dios, a uno conociendo la palabra del Señor, le pedía a Dios si existía un Dios que realmente cambie la vida de mi padre. Y la verdad que en ese momento ver a mi mamá tirada en el piso muchas veces, levantándola a mi mamá, ayudándola, metiéndome en el medio para poder evitar que mi papá la golpeara. Siempre estaba ahí, le deseaba la muerte a mi papá y eso iba generando odio, resentimiento en mi corazón. Así que un día, la verdad que mucho tiempo he pasado esa situación, muchísimo tiempo, y siempre salía afuera y miraba al cielo y lloraba y yo decía, ¿hasta cuándo puedo vivir así de esta manera? Y viéndola a mi mamá siempre tirada en el piso, golpeada, mis hermanos llorando, siempre ir yo a querer abrazar a mis hermanos, calmar a mis hermanos. Y la verdad que tuve una niñez muy dura, muy difícil para mí, aún no conociendo de Dios, no sabiendo, pero aún pensando que en algún momento Dios iba a hacer algo por nuestras vidas, amén. Y bueno, así me crié muy mal en una familia muy violenta, con muchas necesidades, con muchas eh, durezas, muchas cosas que dañaron la vida de mis hermanos, amén, iban criando con mucho resentimiento, odio hacia mi papá, eh, un matrimonio que se estaba cayendo de a pedazos, la vida de mis padres, un hombre que realmente él no tomaba, no tenía ningún vicio, mi papá, pero siempre era un hombre que generaba violencia y siempre golpeaba a mi mamá, pero siempre la maltrataba a mi mamá nada más, a nosotros nunca nos hizo nada pero muchas veces de salvar a mi mamá, siempre recibía los golpes sin querer de parte de mi padre porque siempre quería salvar a mi mamá. Y bueno, así nos criamos con mis hermanos en una familia muy humilde, que siempre mi papá era un hombre que iba a las cosechas, trabajaba en las cosechas de algodón. Aquí en Argentina se suele ir a las cosechas de algodón en los campos y ellos iban a la mañana, trabajaba con mi mamá y mi papá y por ser la mayor yo me tenía que encargar de mis hermanos, cuidarlos a ellos, llevarlos al colegio y estar siempre. Ellos iban a las 4 de la mañana, volvían a las 6, 7 de la tarde y prácticamente los crié a mis hermanos. Soy como su segunda mamá, los crié a ellos y estuve mucho tiempo estaba con mis hermanos. Y bueno, a medida que nos íbamos criando, yo, realmente, mis hermanos con mucho dolor y tristes también por la situación de nuestras vidas.
Y hasta que un día mi mamá, yo le decía a mi mamá que se separe de mi padre porque siempre teníamos que estar, había noches que no dormía, porque había noches que estaba ahí a la par de la puerta de la habitación de mi madre, esperando que si mi papá le haga algo a mi madre, yo entrara, la sacaba a mi mamá. Y había noches que no dormía, no dormía, siempre haciendo guardia para que mi papá no le haga nada a mi mamá y cuidando a mis hermanos. Y así era mi vida, cuidar a mis hermanos y hasta que, bueno, así íbamos creciendo. Y un tiempo ya cuando nosotros ya cumplido 15 años, yo le decía a mi mamá que ella se separe porque nosotros ya éramos grandes y que ella no tenía que pasar esa situación. Y un día fue, le denunció a mi papá. Le denunció a mi papá, fue a la justicia. La verdad que la justicia le dio la tutela a mi mamá, lo sacaron a mi papá de la casa y así. Entonces, eh, un día que mi papá vino nuevamente arrepentido a querer volver a construir su matrimonio. Entonces habló conmigo primeramente porque yo le decía que él debe cambiar. Él debe cambiar porque nosotros ya estamos cansados de la violencia el maltrato que sufría mi mamá. Así que de ahí él me dice, bueno, vamos a ir a una iglesia evangélica. Y yo le decía, no, yo no quiero ir a la iglesia evangélica porque ahí estamos locos, porque ahí te cambia, te lava la cabeza. No sé por qué le decía esas cosas. La verdad que yo en ese tiempo de tanta violencia, de tanta cosa, yo sufría un asma crónica, estaba enferma, atrás de todas esas cosas que vivía, la situación en mi casa, he empezado a tener la asma crónica y me llevaban a curandero, me llevaban a brujo, me llevaban a los médicos, me ponían vacunas. La verdad que yo no tenía ninguna solución, siempre estaba en una reposera, en un sillón, dormía porque la cama no podía, porque vivía con medicamentos, aerosoles que no me podían igual hacer. Muchas veces me quedaba sin aire, muchas veces me hicieron rescate, me llevaban. Y cuántas cosas tuve que vivir hasta que un día mi papá decidió buscar una iglesia y fuimos los dos, primero fuimos los dos. Le dije, bueno, yo te voy a acompañar para que si vos quieres cambiar, yo te voy a acompañar, pero yo no voy a entrar a la iglesia. Entonces, fuimos a la iglesia en un lugar pequeño y salió allí el pastor, nos invitó a pasar y la verdad que yo no quería entrar. Y yo le decía, bueno, si tú quieres cambiar, yo te voy a acompañar afuera, voy a estar y bueno, y así comencé. Eh, la verdad que, bueno, así comenzó mi papá, empezó a la iglesia mi papá, le acompañé yo y le acompañé un tiempo porque yo iba, le esperaba afuera, yo no entraba a la reunión. Y después fue mi mamá y después fueron mis hermanos y comenzaban todos mis hermanos, menos yo, me quedaba en casa. Yo iban todos y yo no quería ir a la iglesia. Y así comencé hasta que un día veía que mi mamá oraba, mi papá empezó a cambiar. Y bueno, un día estaba en el colegio, la verdad que yo quería conocer el mundo, quería saber lo que era el mundo, he peleado con mi papá como para poder salir y poder conocer lo que era el mundo. Y agarré un bolso, me puse ropa y me fui al colegio porque en ese tiempo aquí se festeja el Día del Estudiante y había una fiesta. Y cuando estaba allí en el colegio, Dios me hablaba. Yo no sabía, no sabía lo que era Dios. Yo no lo conocía a Dios, yo no sabía, nunca había escuchado la voz de Dios. Y en ese momento, cuando estaba ahí en la bandera de la Argentina, que siempre aquí se suele poner en el mástil, estaba la bandera ahí, me senté ahí en ese lugar y escuché una voz que me hablaba y me mostraba lo que era la prostituta, me mostraba lo que era el alcohólico y me empezó a mostrar así cosas que yo no entendía y tenía miedo y empecé a llorar en ese momento porque digo, ¿quién me habla? Sentí que me volvía a hablar y me decía, mira esto y me hacía ver lo que en este mundo había. Y después el Señor me habló y me dijo, pero esto es lo que yo tengo preparado para ti y me empezó a mostrar las cosas que él tenía preparado para mí. Y empecé a llorar y salí corriendo del colegio. Mis compañeros en su momento apenas iba a cumplir 16, todavía era adolescente. Y bueno, salí corriendo de ahí, me fui a la casa, mi mamá estaba ahí, ya estaba por ir a la iglesia y entonces le digo, ¿puedo ir con usted a la iglesia?
Y mi mamá en ese momento empezó a llorar y me abrazó y me dijo, sí, puedes ir. A partir de ese momento, cuando escuché la voz del Señor, que lo que tenía para mí, entonces ahí, fui y me entré a la iglesia. Estuve, no sé cuánto tiempo estuve tirada en el piso y Dios me sanó ahí. Dios me sanó del asma crónica, Dios me sanó totalmente el corazón. Ha sido muy rápido y genuino lo que tuve el encuentro con el Señor. Eh, la verdad que a partir de ese momento comencé a servirle a Dios. Comencé a servirle a Dios. Ni siquiera Dios me permitió que conozca el mundo. Ni siquiera Dios me permitió que yo vaya al mundo, sino que Dios ahí nomás me habló ahí, me sacó ahí nomás. Y la verdad que desde ese momento que sirvo al Señor y siempre le he dicho al Señor en mi juventud, siempre he sido una joven que le he sido fiel a Dios, que siempre me he guardado para Él porque yo he escuchado la voz y he entendido de muy jovencita, adolescente, que el que me había llamado era Dios y el que me había hablado era Dios. Y a partir de ese momento empecé a consagrar mi vida, pensé a consagrar mi vida y bueno, a partir de ese momento, así que eh, mi familia cambiaron, el Señor le dio un trabajo digno a mi padre, de cual hoy es jubilado de eso. Así que Dios le bendijo con un trabajo. A partir de ese momento nunca más pasamos necesidad porque Dios llegó a nuestro hogar. Y son cosas que hoy realmente digo, Señor, gracias porque tú me has consagrado y me has apartado y me llamaste. He tenido esa experiencia muy linda con el Señor y la verdad que realmente hoy ya voy a cumplir 49 años, entre poquito nomás ahora, en estos días. En diciembre ya voy a cumplir años, los 49 años y la verdad que digo, Señor, gracias. Y siempre le agradezco a Dios por haberme llamado y haberme escogido y haberme cambiado la vida. Y realmente, y digo, Señor, gracias, porque hoy lo amo al Señor, amo servir a Dios. Y hace muchos años, y siempre le digo a la iglesia, no sé por qué hay hermanos que no sé cómo no pueden estar sin el Señor. Yo la verdad que no puedo vivir sin el Señor. No puedo estar sin esa comunión con el Padre. Realmente digo, Señor, gracias. Así que la verdad que puedo instar a otros jóvenes que Dios es un Dios que sana, que liberta, que restaura los matrimonios, que sana, que sana los corazones y que también Dios escoge. Amén. Y así que ese es mi testimonio para la gloria del Señor. Así que yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de que hoy estoy contigo. Amén, para poder contar ese testimonio tan hermoso que el Señor ha hecho con mi vida y hoy le doy gracias al Señor porque es fiel y verdadero. Amén. Claro. Y pastora, sí nos gustaría también saber que obviamente convertirse en pastora no es fácil, este camino no es fácil. ¿Qué retos has enfrentado en este camino como pastora y cómo tú los has superado? La verdad que eh, para mí no ha sido fácil aceptar un llamado de ser pastora. Era como que me gustaba servir a Dios, me encanta servir a Dios, pero siempre acompañando a los pastores. Entonces a mí me ha costado realmente asimilar, ocupar un lugar donde hay mucha responsabilidad. Me ha costado y le decía, Señor, ayúdame. La verdad que me ha costado un tiempo, porque como digo, siempre me gustó estar al lado de los pastores, trabajar al lado, no dejarlo a los pastores, trabajar siempre con ellos ahí al lado. Pero estar ahí como pastora era como para mí, digo, no, no quiero una responsabilidad. Estoy ayudando, voy a estar en todas, pero no. Me ha costado porque muchas veces he tenido que pasar situaciones eh, del otro lado. Amén. Yo creo que a muchos pastores le pasa, a muchos pastores le pasa. Amén, de que muchas veces creemos que el pastor o la pastora no es de carne y hueso, que muchas veces somos invencibles, que lo superamos todo y que estamos ahí. La verdad que no es así. La verdad que también sentimos, también lloramos, también nos duele, también somos seres humanos
de carne y hueso que también pasamos la misma situación, que nada más que Dios nos llama a un lugar que ocupemos de privilegio en el cual nosotros tenemos que tener una disciplina, un testimonio, amén, y una forma de vida como Jesús quiere, que no es fácil, pero tampoco es imposible, amén, no es imposible. Yo creo que a mí no me ha costado el ser una mujer que sea disciplinada, porque tenía también mi papá, que era un hombre también, que era así, también recto, y la verdad no me ha costado, no me ha costado eh, adquirir esta disciplina de rectitud, en donde de ejemplo, de testimonio, de forma de vida. Así que, pero el ser pastora también pero también ha sido algo muy hermoso, porque a través de ser pastora, el Señor, un tiempo cuando era joven, no sabía bien lo que me estaba hablando, pero hoy entiendo, porque Él me hablaba a través de un siervo de Dios, serás madre de muchos. Y yo decía, era joven, serás mamá de muchos. Y yo hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué este varón me decía eso. Porque hoy iba a ocupar un lugar en donde realmente es ser pastora, es ser mamá. Ser mamá es cobijar, es restaurar, es orar, es guiar, es tantas cosas y es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque tenemos que ser ejemplo. Ese es lo fundamental. Ser ejemplo y ser con buen testimonio. Eso lo he aprendido. Lo he aprendido lo que para en todo, porque ser pastora no solamente, yo siempre le digo a la iglesia que ser pastora, y si usted le pregunta a mi hijo y le pregunta a mi esposo y le pregunta a la iglesia, tiene que coincidir que esa misma persona es tres en uno, son la misma persona. Amén. Debemos ser la pastora, la mamá que es pastora y la mamá que es pastora y es mamá y es esposa y sierva de Dios, tiene que ser la misma, tiene que ser con la misma esencia. Yo lo creo así de esa manera. Entonces, he tratado en este tiempo de vivir en el Señor de que esa línea de ser mamá y de ser esposa y de ser sierva de Dios sea la misma persona y la misma esencia. Amén. Porque yo creo que esa es la forma de vida en donde Cristo se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. Claro. Y bueno, pastora, yo sé que mucha gente la ve como una figura de apoyo y guía alrededor, bueno, las personas que la rodean. ¿Qué es lo más importante o lo que la satisface en esta labor como pastora? ¿Cuál cree que es su mayor misión? Y para mí en este tiempo justamente hablamos con el pastor. Para mí el mayor logro es que nosotros, que todo lo que hoy podamos impartir puedan tener frutos. Amén. Lo más importante, porque usted sabe que nosotros dedicamos tiempo, muchas veces hemos dejado muchas cosas de parte personales para poder ir a orar por familia, matrimonios, gentes, hermanos, vidas que conocen a Dios, que no conocen a Dios. Y creo que es que también puedan amar a este Dios como nosotros amamos y que puedan realmente tener ese fruto y que el día de mañana realmente decir, bueno, gracias Señor porque hoy puedo ver los frutos. Eso es muy bueno, de sentir esa gratificación, de decir, bueno, Señor, no ha sido en vano, no ha sido en vano tal cosa, sino que hoy puedo ver ese fruto de ese joven, de ese hermano, de ese matrimonio, y hoy va a las naciones del mundo y predica la palabra, hoy realmente es un ejemplo. Para mí es eso, y que puedan amar, yo siempre a mi hijo le digo que lo más importante es amar a Dios y servir a Dios y ser servicial, amén. Todas esas cosas yo creo que como sierva de Dios, como pastora, creo que eso va a ser lo más gratificante. Claro. Y bueno, ya finalizando, pastora, también me gustaría saber cuál sería ese consejo que le daría a quienes sienten que Dios los está llamando, pero aún tienen dudas sobre cuál es su llamada. Y bueno, yo realmente le diría que yo, ¿sabe qué? Yo peleaba con el ángel de Jehová. O sea, es en vano ir en contra de la voluntad de Dios. Eso se podría entender. Es en vano ir en contra de la voluntad de Dios, porque al final y al cabo los propósitos, los planes de Dios se van a cumplir.
A pesar que nosotros nos neguemos el llamado, a pesar que nosotros no queramos pasar etapas, situaciones y cosas, es en vano. Yo sí lo he entendido así, es en vano de ir en contra de la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios y que el Señor pueda cumplir con los planes y los propósitos de Dios, porque no nos olvidemos que a través de nosotros, como mamá, como papá o como joven, atrás vienen otras personitas, amén, en el cual vamos a dejar legados, vamos a dejar herencias espirituales como materiales también, pero es importante realmente es acudir al llamado mejor de Dios, porque yo creo que cuando uno no hace la voluntad de Dios empieza a tener muchos problemas y situaciones y muchos eh, siervos de Dios o que tienen el llamado no están entendiendo que realmente Dios lo quiere que pongamos en la mano arado y que hay un llamado de Dios. Entonces yo, para aquellos que me están escuchando, yo creo que es mejor es aceptar el llamado de Dios y no pelear con el ángel de Jehová, porque tarde o temprano Dios va a cumplir los propósitos en sus vidas. Así que yo lo he vivido yo. Entonces yo he decidido, digo, Señor, no. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros, porque nos ha llamado a los dos hacia el servicio como pastores, la verdad que yo le decía a mi esposo, pues estás loco, pero si tú le crees a Dios, yo te voy a acompañar a ese llamado. Entonces de ahí hemos comenzado. Así que yo sentía de parte de Dios que era mejor poner la mano al arado y seguir adelante y que ir en contra de la voluntad de Dios, porque había tiempos que cuando no quería hacer la voluntad de Dios, siempre pasaban cosas muy difíciles. No es que quiero decir que en el Señor no vamos a pasar, pero cuando uno no hace la voluntad de Dios y cuando uno es desobediente a la voluntad de Dios, empiezan a pasar cosas en nuestras vidas, puertas se cierran, eh, hay situaciones que Dios es como que dice, no, debemos hacer la voluntad de Dios. Así que yo creo que es mejor hacer la voluntad de Dios y poder cumplir los propósitos de Dios, porque Dios, Él es soberano y Él nos ha creado con un propósito para servirle y para que nosotros podamos llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Él nos llamó. Así que yo le animo a todos aquellos que no peleen con el llamado de Dios, que no peleen porque es muy hermoso servir a Dios. Es hermoso. No es que uno dice voy a ser pastor y voy a ser pastor, evangelista, profeta y se va a meter en problemas. No. Dios va a estar para ayudarnos y moldearnos y guiarnos y poner palabras en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo adelante la misión que Él nos encomienda. Así que nosotros tenemos que quedar tranquilos o tranquilas. Amén. Así que yo, mi consejo es que siga la voluntad de Dios para que el plan de Dios se cumpla en su vida. En el nombre Claro. de Jesús. Amén. Claro que sí. Bueno, pastora, pues ya llegamos a la final de esta entrevista y realmente ha sido un verdadero placer escucharte y conocer más acerca de tu historia y pues sin duda alguna sí es inspiradora tanto para mí como para las personas que van a escuchar en la emisora. Y realmente agradecemos bastante porque te tomaste el tiempo con estar con nosotros hoy y compartir tu experiencia. Amén. Gracias por esta oportunidad y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, será otra oportunidad si así Dios nos permite. Dios les Claro que bendiga. sí, claro que sí. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como AMPC Foundation y estar atentos a más entrevistas como esta, llenas de fe, esperanza, que nos inspiran cada día. Hasta la próxima y que tengan un excelente y bendecido día.